Si te apasiona entender cómo funciona tu cuerpo y la ciencia detrás de una vida más saludable, suscríbete ahora. Aquí aprenderás algo nuevo en cada video. Empiezas este recorrido pensando que tus riñones te avisarían si algo de verdad no estuviera bien. Pero la inquietante realidad es que los riñones permanecen callados incluso cuando el riesgo aumenta con el paso de los años. Los nefrólogos de Harvard señalan que puedes perder hasta el 90% de la función renal sin experimentar dolor. Esta paradoja se debe a que el parénquima renal carece de nervios sensoriales capaces de alertar sobre un daño temprano. Para cuando surgen las molestias, las unidades de filtración ya se han deteriorado tras años de tensión invisible. Aún así, tus hábitos cotidianos generan una falsa sensación de tranquilidad porque orinar parece totalmente normal. Lo que se percibe normal por fuera muchas veces esconde una tormenta biológica que avanza en silencio bajo la superficie. Dentro de cada riñón, cerca de 1 millón de nefronas trabajan sin descanso para depurar la sangre sin que lo notes. Estas nefronas son tu verdadero salvavidas, un legado ancestral integrado en tu biología desde el nacimiento. La investigación de Stanford lo denomina tu reserva renal, una delicada cuenta de ahorros formada por filtros microscópicos. Cada comida rica en azúcar, cada noche de estrés o episodio de inflamación retira lentamente fondos de esa reserva. La tragedia es que nunca percibes esas extracciones hasta que la cuenta está casi agotada. Un pequeño aumento de creatinina, frecuentemente ignorado, en realidad indica que la mitad de esa reserva ya se consumió. Por eso la enfermedad renal se siente como un ladrón silencioso que roba sin devolver nada. Y aún así, dentro de ese silencio, los riñones conservan una sorprendente capacidad de autorreparación. Estudios moleculares de los Institutos Nacionales de la Salud revelan que las células renales pueden regenerarse si reciben periodos de reposo metabólico. Pero aquí aparece el giro que sorprende a la mayoría la primera vez. La reparación no inicia con suplementos ni con bebidas depurativas, sino con algo mucho más sencillo. Los riñones se recuperan cuando la presión constante de la digestión se detiene lo suficiente para darles un respiro. El ayuno desplaza al cuerpo del procesamiento continuo hacia el mantenimiento y la renovación celular consciente. Este cambio reduce la insulina, la retención de sodio y la presión glomerular en tiempo real. Tal vez no percibas estas correcciones, pero tus nefronas sienten el alivio de inmediato. Sin embargo, permanece una duda, una que la medicina moderna consideró durante años imposible de resolver. Si el daño renal crónico no puede revertirse, ¿por qué los estudios sobre ayuno muestran mejoras en los marcadores de filtración? ¿Podría el simple descanso activar vías regenerativas que años de alimentación constante nunca permitieron emerger? Y más importante aún, ¿cuánto tiempo de ayuno se necesita para que esas vías se enciendan? La mayoría cree que el daño renal comienza solo cuando la filtración se debilita, pero la historia inicia antes. Mucho antes de que aparezca un deterioro cuantificable, las nefronas padecen una lenta asfixia invisible. Esta asfixia proviene de la hiperfiltración, una estimulación excesiva causada por los hábitos alimentarios actuales. La Facultad de Medicina de Harvard describe la hiperfiltración como una presión hidráulica que estira en exceso los delicados glomérulos. Imagina inflar un globo repetidas veces hasta que el material se adelgaza y pierde su elasticidad natural. Eso es exactamente lo que ocurre dentro de los riñones cuando las comidas llegan con demasiada frecuencia y sin pausas. Cada bocado de proteína y de azúcar envía señales que obligan a las nefronas a trabajar por encima de lo previsto. La proteína aumenta la presión intraglomerular, mientras el azúcar eleva la insulina para retener sodio de forma más intensa. La insulina, aunque indispensable, se vuelve un adversario silencioso cuando permanece elevada de manera crónica por nuestros patrones de alimentación. Investigadores de la Clínica Mayo han demostrado que la insulina alta endurece los vasos sanguíneos que rodean las membranas de filtración. Esa rigidez atrapa la presión dentro de los glomérulos, transformando la filtración suave en tensión mecánica, y la tensión sostenida se convierte en el primer indicio de un deterioro renal permanente. Pero aquí surge el giro inesperado, del que pocos se percatan hasta que ya es tarde. Tus riñones no pueden quejarse, porque la evolución silenció su sistema de alarma para favorecer la supervivencia.
El dolor habría impedido a los humanos antiguos buscar alimento o agua durante periodos prolongados de escasez. Así que, en lugar de advertirte, tus riñones absorben en silencio cada impacto, cada pico, cada incremento de presión. Mientras tanto, otro enemigo aparece bajo el ruido bioquímico, engrosando poco a poco la barrera de filtración. Ese enemigo son los productos finales de glicación avanzada, que surgen cuando el azúcar se adhiere a las proteínas. Los investigadores del NIH describen estos compuestos como un óxido biológico que se pega a las membranas renales como un adhesivo endurecido. A medida que se acumulan, los poros del filtro glomerular se estrechan, obligando a las nefronas a esforzarse todavía más. Se forma un círculo vicioso donde el exceso de trabajo genera inflamación y la inflamación acelera el envejecimiento. Sin embargo, lo más inquietante es lo comunes que resultan estos detonantes en la vida cotidiana. Un desayuno azucarado, un almuerzo alto en proteínas, un snack por la tarde. Cada uno suma otra capa de tensión metabólica. Por eso, el deterioro renal suele ocultarse detrás de décadas de decisiones aparentemente inofensivas. Pero el ayuno rompe este ciclo al eliminar las señales que exigen una filtración continua. La insulina desciende, la presión se reduce y las nefronas por fin se liberan del ruido hidráulico, recuperando poco a poco su resiliencia. Podrías pensar que este alivio tarda días en aparecer, sin embargo, los estudios indican que las mejoras comienzan en cuestión de horas. Y esta pausa no solo disminuye la presión, prepara tus riñones para una restauración más profunda, porque en cuanto la insulina desciende, se activa otro mecanismo que modifica por completo las prioridades metabólicas. Y ese interruptor esencial abre el acceso a la primera etapa real de la autorreparación renal. La siguiente sección muestra cuándo ocurre esto y con qué rapidez responden tus riñones a este reinicio silencioso. Antes de seguir, si este video te ha gustado hasta ahora, deja un comentario para saber que este contenido es importante para ti y poder continuar creando videos significativos que no querrás perderte. A las 12 horas, algo discreto pero transformador empieza a gestarse en lo profundo de tus riñones. Los niveles de insulina, antes elevados por la alimentación continua, por fin bajan lo suficiente como para permitir que el sodio se libere con mayor facilidad. Esta disminución no es un cambio menor, es una señal clara de que la presión de filtración puede empezar a reducirse. Los manuales de fisiología de Harvard describen este instante como el primer respiro del riñón tras años de sobrecarga. A medida que el sodio se elimina, el agua también se libera, reduciendo la carga hidráulica que estaba afilando los glomérulos. Tal vez notes que orinas más, pero internamente las nefronas perciben un alivio que no experimentaban desde hace mucho tiempo. Este alivio constituye la forma más temprana de protección, el primer paso para evitar un daño estructural mayor. No obstante, la presión no es solo la historia, porque otra amenaza silenciosa también ha estado afectando a los riñones. Pocas personas saben que la grasa puede infiltrarse en el riñón, generando compresión desde afuera hacia adentro. Los investigadores llaman a esta condición riñón graso, un fenómeno comparable al hígado graso, aunque rara vez se menciona abiertamente. La grasa se deposita en el seno renal, la cavidad central que sostiene los vasos sanguíneos que nutren el órgano. A medida que este tejido graso se expande, presiona las arterias y reduce el flujo sanguíneo hacia grupos de nefronas sin previo aviso. Esta disminución del riego produce microisquemia, pequeñas zonas con falta de oxígeno que aceleran el envejecimiento celular. Pero el ayuno modifica esta trayectoria mucho antes de lo que la mayoría imagina. Alrededor de las 16 a 18 horas, las reservas de glucógeno bajan y la flexibilidad metabólica se activa por completo. Este cambio enciende la AMPK, la enzima que los bioquímicos de Harvard describen como el regulador maestro de la energía. La AMPK detecta la escasez energética y envía la señal para que el cuerpo utilice la grasa visceral con gran eficiencia. La grasa visceral, a diferencia de la subcutánea, rodea los órganos y, cuando se acumula, alimenta procesos inflamatorios. La grasa del seno renal pertenece a esta categoría, por lo que se convierte en uno de los primeros objetivos durante el ayuno. A medida que la AMPK aumenta, la actividad mitocondrial se ajusta, permitiendo movilizar estas reservas profundas como fuente de combustible.
Este mecanismo crea espacio físico nuevamente, liberando la presión mecánica que afecta la función de la nefrona. Puede que no percibas el cambio de inmediato, pero tus riñones sienten una relajación de su confinamiento interno. La menor presión, el mejor flujo sanguíneo y la reducción de la compresión grasa generan un equilibrio temporal. Ese equilibrio es la base necesaria para que posteriormente ocurra una reparación más profunda. Y de forma interesante, los beneficios no se limitan únicamente a los riñones en este periodo. La inflamación del hígado disminuye, la carga sobre el páncreas se reduce y la función vascular mejora de manera sutil. Todo el sistema metabólico interpreta el ayuno como una oportunidad largamente esperada para reajustar las prioridades celulares. Por primera vez en años, tus riñones dejan de ir contra la corriente y comienzan a avanzar con ella. Este cambio marca el final del modo de supervivencia y el inicio de la restauración interna. El intervalo de 12 a 24 horas no parece dramático externamente, pero internamente resulta transformador. Cada nefrona percibe la diferencia a medida que la presión disminuye, la grasa retrocede y el oxígeno vuelve a los tejidos que lo necesitaban. Con estas condiciones restablecidas, tus riñones se preparan para un despertar biológico aún más profundo. Al llegar a las 24 horas, tus riñones entran en un terreno biológico que rara vez se alcanza en la vida moderna. La insulina ha permanecido baja el tiempo suficiente para que mTOR, el interruptor del crecimiento celular, finalmente se apague. Cuando mTOR se desactiva, emerge una inteligencia celular más profunda llamada autofagia. La autofagia, descrita por el premio Nobel Yoshinori Ozumi, funciona como el sistema interno de reciclaje del organismo. En lugar de depender de nutrientes externos, las células comienzan a degradar sus propios componentes dañados para mantenerse. En las células tubulares del riñón, este proceso es especialmente relevante porque consumen enormes cantidades de energía. Los túbulos renales, solo superados por el corazón, poseen mitocondrias densamente concentradas que trabajan sin pausa para recuperar minerales esenciales. Años de estrés metabólico dejan proteínas defectuosas y orgánulos inflamados que entorpecen su funcionamiento. La autofagia detecta estas estructuras deterioradas y las descompone, restaurando la eficiencia desde el interior. Esto no es destrucción, sino renovación. Una limpieza microscópica que la mayoría de los adultos llevan años necesitando. A medida que los residuos antiguos se eliminan, la producción de energía se vuelve más eficiente y el estrés oxidativo disminuye de forma silenciosa. Sin embargo, la autofagia representa solo una parte de la transformación que ocurre durante esta etapa. La otra parte es la mitofagia, una variante especializada que se encarga de eliminar las mitocondrias deterioradas. Las mitocondrias dañadas liberan especies reactivas de oxígeno, diminutas chispas que inflaman el tejido renal de manera constante. A medida que el ayuno se prolonga, estas mitocondrias defectuosas se desmontan y se sustituyen por versiones más jóvenes y funcionales. Esta renovación está coordinada en parte por PGC1-alfa, un regulador clave de la creación de nuevas mitocondrias. Investigaciones metabólicas muestran que la activación de PGC1-alfa restablece el equilibrio energético en el tejido renal sometido a estrés. Los riñones, antes limitados por la carga metabólica, comienzan a respirar gracias a estas centrales energéticas rejuvenecidas. Este cambio energético genera además una paradoja que suele confundir durante el ayuno profundo. La creatinina puede elevarse ligeramente, no porque la función renal empeore, sino porque la sangre se concentra más. Una pequeña degradación muscular contribuye mínimamente. Aún así, la capacidad de filtración permanece estable o incluso mejora. Los especialistas consideran este aumento transitorio como una respuesta esperada al ayuno y no como un signo de daño. Al mismo tiempo, los cuerpos cetónicos se elevan de forma progresiva y aportan un combustible más limpio, que genera menos subproductos inflamatorios. Las cetonas atraviesan la barrera hematoencefálica, mejoran la claridad mental y reducen el estrés oxidativo sistémico. Esta reducción repercute directamente en los riñones al disminuir la carga inflamatoria circulante. Dentro de este nuevo entorno metabólico, el organismo empieza a priorizar la reparación por encima de la digestión por primera vez en mucho tiempo.
Cada célula tubular percibe el cambio y redirige energía hacia la restauración estructural y funcional. Las bombas iónicas trabajan con mayor eficacia, la integridad de las membranas se fortalece y las microfugas empiezan a reducirse. Incluso los espacios intersticiales alrededor de las nefronas muestran menos edema y una mejor oxigenación. Lo que comenzó como una pausa en la alimentación se ha convertido en un programa coordinado de reparación celular. El riñón pasa de un estado de contención del daño a una reposición estructural cuidadosa. Esta ventana de 24 a 48 horas representa la primera recuperación real de la resiliencia renal. Algo notable sucede cuando se supera el umbral de los 2 días, un cambio silencioso que se percibe casi como una evolución. El organismo deja de actuar como si solo evitara el estrés y comienza a comportarse como si se preparara para renovarse. En este punto, los riñones reciben un nivel de apoyo biológico poco común en la vida adulta. La urgencia metabólica se disuelve y la inteligencia regenerativa toma el protagonismo. En lo profundo de la médula ósea, una señal alcanza los nichos de células madre e impulsa su activación. Durante el ayuno, las células inmunitarias disminuyen ligeramente, generando espacio para la renovación. Cuando la alimentación se reintroduce, las células madre se reactivan y reconstruyen el sistema inmunitario desde la base. Este proceso resulta crucial para los riñones, ya que la inflamación crónica es uno de sus mayores enemigos. Las moléculas inflamatorias pueden dañar los glomérulos mucho antes de que los análisis detecten anomalías. Con la cetosis en aumento, aparece el beta-hidroxibutirato, una cetona con un potente efecto regulador. Esta molécula inhibe el inflamasoma NLP3, un amplificador clave de la inflamación sistémica. Al reducirse la inflamación, la fibrosis que cicatriza el tejido renal se ralentiza. En este entorno más seguro, los túbulos renales entran en un estado poco habitual de estabilidad biológica. En ese contexto, las señales regenerativas se dirigen a zonas previamente afectadas por la falta de oxígeno. Las células tubulares dañadas se reemplazan gradualmente por versiones más saludables, restaurando su arquitectura. El flujo sanguíneo en la corteza renal mejora a medida que la rigidez vascular disminuye bajo la fisiología del ayuno. Llega más oxígeno, circulan más nutrientes y la reparación puede avanzar donde antes predominaba el deterioro. Incluso las células inmunitarias residentes cambian de un modo defensivo a uno reparador, protegiendo a las nefronas del daño crónico de baja intensidad. Al mismo tiempo, las vías hormonales se ajustan hacia la longevidad en lugar de la supervivencia inmediata. El factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1 disminuye, permitiendo que factores de transcripción refuercen los mecanismos de reparación del ADN. Estas defensas ayudan a las células renales a tolerar mejor el estrés oxidativo futuro. Lo que emerge no es solo recuperación, sino una recalibración completa, un riñón que redescubre su ritmo. La filtración se estabiliza, la fatiga estructural disminuye y la función mitocondrial continúa optimizándose. Incluso pequeñas pérdidas de proteína pueden mejorar a medida que la inflamación baja. Después de 48 horas, el ayuno deja de ser únicamente un reto metabólico y se convierte en una oportunidad regenerativa. Los riñones responden reparándose, reorganizándose y liberando tensiones acumuladas durante años. Esta fase deja una huella biológica de resiliencia que influye en la recuperación posterior. Ya no se trata de mantenimiento, se está formando una nueva arquitectura de renovación. Si has seguido este recorrido hasta aquí, probablemente surge una pregunta inevitable. ¿Cuánto tiempo necesitas ayunar para que los riñones comiencen a repararse en lugar de solo manejar el estrés? La respuesta se basa en fisiología medible. La autorreparación no requiere ayunos extremos ni llevar el cuerpo al límite. El primer cambio observable aparece alrededor de las 12 a 16 horas, cuando la insulina y la presión de filtración disminuyen, ofreciendo la primera protección a las nefronas. La reparación más evidente se manifiesta entre las 24 y 48 horas, cuando la autofagia elimina proteínas dañadas y la mitofagia renueva las mitocondrias que impulsan la filtración.
Para la mayoría de los adultos, este intervalo marca el inicio real de la regeneración celular renal. Tras las 48 horas, se activan vías aún más profundas, incluidas las relacionadas con señales de células madre. Sin embargo, no es necesario alcanzar siempre las 48 horas para obtener beneficios. Ayunos más breves y consistentes pueden crear las mismas condiciones internas para una recuperación acumulativa. Entonces, la pregunta se vuelve personal. ¿En qué momento sientes que tu cuerpo responde mejor? ¿Has notado mayor claridad mental, menos hinchazón o cambios en la micción después de ayunar? Compartir tu experiencia puede ayudar a otros a comprender su propio proceso. Comprender el tiempo es solo una parte. La seguridad determina si los beneficios perduran. El mayor riesgo no ocurre durante el ayuno, sino al volver a comer. El síndrome de realimentación puede aparecer si los carbohidratos se reintroducen demasiado rápido, alterando los electrolitos. Por eso, la reintroducción debe ser gradual. Comenzar con caldos, verduras suaves y proteína moderada antes de añadir carbohidratos. Mantener una hidratación consciente y un equilibrio de minerales, especialmente sodio, potasio y magnesio, es esencial para sostener la filtración. Sobre todo, el ayuno debe entenderse como un ciclo de estrés y recuperación, nunca como castigo. Los riñones prosperan no cuando se ayuna más tiempo, sino cuando se ayuna con estrategia y se vuelve a comer con cuidado. Si hay una idea clave, es esta. La recuperación empieza antes de lo que imaginas, pero solo se mantiene cuando se hace con prudencia. Antes de cerrar, me gustaría saber tu experiencia. ¿Has ayunado más de 24 horas alguna vez? ¿Cómo te sentiste? Espero que este contenido te resulte útil y nos vemos en el próximo video.